Importancia conceptos. Buenas tardes, les saluda Mayor de Infantería, Pablo Eliezer León Sánchez. A continuación les vamos a dar una pequeña introducción de lo que se trata el manual de edición de recursos logísticos, donde que vamos a tratar los capítulos, capítulo 1, tenemos el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. El capítulo 1 está prácticamente la importancia y conceptos. El objetivo, señores, de este capítulo es verificar minuciosamente los datos técnicos de los repuestos y materiales para garantizar la economía y la seguridad de las adquisiciones institucionales. Se busca optimizar uso de las existencias en almacenes y determinar con precisión la aplicabilidad, fungibilidad, intercambiabilidad de cada uno de los elementos. Estas acciones permiten evitar errores en la identificación de requerimientos que puedan ocasionar pérdidas económicas o riesgos a la integridad personal. Así, el progreso logra estandarizar la gestión logística y asegurar la entrega de los suministros para el mantenimiento del material. La importancia que tiene esta edición de los recursos logísticos de esta actividad tiene relación con los elevados montos que existen actualmente en los repuestos y materiales que se requiere para el mantenimiento de los recursos logísticos en nuestra institución. Los errores se han identificado de una forma donde que los requerimientos ocasionan cuantiosas pérdidas económicas y materiales, incluso pueden llevar a pérdidas de vidas humanas. El conocimiento y dominio de la edición que nos permite optimizar el recurso indispensable de los almacenes, canalizar la economía y seguridad en la adquisición técnica de los elementos, proporcionar seguridad en los usuarios al entregar los repuestos adecuados, economizar al máximo los recursos financieros al adquirir solo materiales necesarios, determinar la aplicabilidad, fungibilidad e intercambiabilidad de los elementos. Y el último tenemos conocer los costos reales de la operación, que se llama el overhaul, y la modificación de elementos. La edición de este manual de recursos logísticos consiste en verificar el número de parte, la descripción y la cantidad requerida y confirmar que estén de acuerdo con la cantidad que utiliza cada recurso logístico. Asimismo, se obtiene la aplicabilidad, la fungibilidad y la intercambiabilidad, y además de datos técnicos que proporciona el catálogo ilustrado de partes. La edición es el filtro entre el mantenimiento y los abastecimientos al realizar los diferentes procesos y trámites para las adquisiciones y reparaciones de los recursos logísticos. La edición permite verificar los siguientes aspectos que identifican a los elementos o repuestos. Tenemos como número 1 el número de parte, número o descripción. Tenemos la cantidad por recurso logístico, el país de origen, las especificaciones técnicas, la aplicabilidad y la intercambiabilidad, y por último tenemos el precio. ¿A qué se refiere con el número de parte? Como estamos viendo en este video, estamos con los conceptos y la importancia. Primero tenemos el número de parte. Es un código alfabético, numérico o alfanumérico asignado a cada artículo por el fabricante o empresa donde se lo adquiere. Por lo general consiste en una combinación de caracteres de 1 y 32. El número de parte ya catalogados normalmente están siendo relacionados con el número nacional que existe de material que ha sido catalogado en el sistema logístico. Los de parte tenemos en estos conceptos como otro punto los intercambiables. Son elementos de la misma especie y característica, cuyo cambio ha sido autorizado por el fabricante y materializado por el medio del catálogo ilustrado de partes, que es la IPC. Tenemos otro concepto muy importante, que es los equivalentes. ¿A qué se refieren los equivalentes? Son elementos con números de partes diferentes, fabricantes que son de las mismas características y adaptados por el fabricante del armamento, equipo o medios de transporte. Tenemos el otro tema importante, que son los adaptables. ¿A qué se refiere lo que es adaptables?
Se trata de elementos que pueden ser utilizados luego de ligeras modificaciones in situ, es decir, en el lugar que nos encontramos. Nombre o descripción. Aquí pueden verse el verdadero nombre, el capítulo, la figura e ítem, así como las características técnicas del repuesto solicitado. Otro concepto, tenemos el número nacional de existencia. ¿A qué se refiere con el número nacional de existencia? El número nacional consta de 13 dígitos, dependiendo de si cuenta o no con la clave de admisiciones de material. Las dos partes principales del NS son la clase federal de abastecimiento y el número de identificación nacional. Otro concepto importante, tenemos lo que es la cantidad por recurso logístico. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a las especificaciones de las cantidades necesarias del material según el fabricante. País de origen. En este punto, de acuerdo a las normas internacionales de catalogización de cada país y fabricante de elementos de artículos y repuestos que disponen un código. Y por último tenemos el código del fabricante. Se refiere a la razón social. Elementos que pueden ser utilizados luego de ligeras modificaciones in situ, es decir, en el lugar que nos encontramos. Nombre o descripción. Aquí pueden verse el verdadero nombre, el capítulo, la figura e ítem, así como las características técnicas del repuesto solicitado. Otro concepto, tenemos el número nacional de existencia. ¿A qué se refiere con el número nacional de existencia? El número nacional consta de 13 dígitos, dependiendo de si cuenta o no con la clave de admisiciones de material. Las dos partes principales del NS son la clase federal de abastecimiento y el número de identificación nacional. Otro concepto importante, tenemos lo que es la cantidad por recurso logístico. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a las especificaciones de las cantidades necesarias del material según el fabricante. País de origen. En este punto, de acuerdo a las normas internacionales de catalogización de cada país y fabricante de elementos de artículos y repuestos que disponen un código. Y por último tenemos el código del fabricante. Se refiere a la razón social. De material. Las dos partes principales del NS son la clase federal de abastecimiento y el número de identificación nacional. Otro concepto importante, tenemos lo que es la cantidad por recurso logístico. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a las especificaciones de las cantidades necesarias del material según el fabricante. País de origen. En este punto, de acuerdo a las normas internacionales de catalogización de cada país y fabricante de elementos de artículos y repuestos que disponen un código. Y por último tenemos el código del fabricante. Se refiere a la razón social. Especificaciones de las cantidades necesarias del material según el fabricante. País de origen. En este punto, de acuerdo a las normas internacionales de catalogización de cada país y fabricante de elementos de artículos y repuestos que disponen un código. Y por último tenemos el código del fabricante. Se refiere a la razón social.
artículos y repuestos que disponen un código. Y por último tenemos el código del fabricante. Se refiere a la razón social. Se refiere a la razón social